¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos ustedes. Muy buenos días. Mi nombre es Enrique C. Moreno. Ustedes ya nos conocen. Esto es Café Expreso. Son los especiales aquí en Cafeína Activa y el día de hoy tenemos un gran especial. Sí, empezamos nuestras entrevistas con los candidatos a ministros, a jueces, a magistrados y tenemos el día de hoy el honor de iniciar con con el maestro Raimundo Espinosa. En la boleta morada ustedes lo conocen como el número 42, así ustedes lo pueden ver en la portada. Y el día de hoy esto se va a poner muy bueno porque lo vamos a entrevistar, y para eso le agradezco mucho los honores y hago la presentación de nuestro compañero del elegante, como usted lo conoce en Estudio 04, mi estimado Ricardo Robinson. Elegante, bienvenido, adelante, hermano. Hola, muy buenos días, Quique. Gracias por la invitación. Hoy Café Expreso se viste de gala, pues el invitado no es para menos. Es un personaje muy importante que ha hecho muchas cosas, tanto por su pueblo como por algunas instituciones. Entonces va a ser una plática muy rica y pues también él pretende a través del voto ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué propuestas tiene, seguramente son excelentes. Muy buenos días a todos. Así es, mi estimado Richard, completamente de acuerdo. Y rápidamente para comentarles, vamos a hablar con Raimundo Espinosa Hernández, un politólogo por la UAM, así como licenciado especialista y maestro en Derecho Constitucional por parte de la UNAM, especialista en Derecho de Amparo y candidato a doctor por la Universidad Panamericana. Él, que técnicamente entonces con esto él sí es un doctorante, si no mal recuerdo, no como esa gente que dice que va a estudiar a 10 países y bueno, esa gente que estuvo en alcaldías. Él sí va para candidato a doctor, no, él nos anda con payasadas. Continúo. Entre otros estudios, obtuvo el certificado DESC en la Global School of Socioeconomic Rights, así como los diplomas en juicios constitucionales del ITAM y en accesos a la justicia en materia de derechos humanos y juicio de amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Ok? De igual manera cuenta con diploma y el certificado como abogado digital otorgado por la Academia Mexicana de los Derechos la Academia Mexicana de los Derechos Informáticos desde 2022. Forma parte del grupo de trabajo Pensamiento Jurídico Crítico y Conflictos Sociopolíticos del CLACSO. Algo bien importante por lo que queremos entrevistarlo. Aparte de ser un gran docente en la UNAM, se ha desempeñado como asesor por la Sesión México del Tribunal Permanente de los Pueblos, la Asociación Latinoamericana de Integración, así como la Organización Internacional del Trabajo, y en diversos procesos colectivos de defensa del territorio dentro de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y de la Red de Defensa del Maíz, donde ha sido reconocido por impulsar la cultura jurídica popular y la práctica de litigio participativo. Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, fungió como el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la entonces CONACYT. Como les he comentado, también es profesor en la Facultad de Economía, en la Facultad de Derecho, y da cátedra de Derecho Indígena, Filosofía del Derecho, Teoría de la Constitución. ¿Ok? Y esto ha sido conferencista y lo vamos a ir platicando con él para no alargarme, porque a quien tenemos que presentar y que a quien queremos conocer y hacerles varias preguntas para saber su trabajo es al maestro Raimundo Espinosa, que lo agrego con nosotros y le agradezco, maestro, que esté con este día, esta mañana en el especial en Cafeína Activa. Abrazo muy grande, bienvenido, Raimundo. ¿Qué tal, Enrique, Ricardo? Pues un gran gusto y bueno, pues por supuesto, muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes y con su audiencia. Bueno, pues aquí estoy, para lo que ustedes me digan. Agradecidos al contrario, y pedirte de la manera más atenta que no solamente ahorita, sino en todo este proceso, lo que tengas que comentarle a la gente, el espacio está abierto porque la finalidad es que los vayan conociendo. Mi Muchas estimado gracias. Raimundo, te comentaba también Ricardo que hemos estado haciendo investigación de los candidatos. Ya lo que nos llamó mucho la atención es el trabajo que has tenido con la gente. Por eso no fuimos un poco insistentes y te agradecemos la pronta respuesta, lo digo abiertamente, de la pronta y educada respuesta que tuviste tú y tu equipo para estar aquí presente en el espacio con la gente. Si me lo permiten, vamos a iniciar con esto y me gustaría, vamos a ponerlo así un poco, seccionarlo. Y la primera parte es hablar del proceso, mi estimado Raimundo. Claro. Richard, iniciemos con esta situación. Y lo primero es, mi estimado Raimundo, ¿por qué participar en este proceso? Mira, voy a ser muy sincero. Yo no había pensado participar. Yo estaba Ok. muy ocupado porque a mí la doctora Álvarez Bulla me encargó coordinar los trabajos de entrega-recepción del CONACYT. Y Ujú. era pues un gran reto para todos nosotros, ¿no? Y para mí como responsable, estaba yo muy ocupado en eso.
y por supuesto, pues le había yo prestado atención al proceso, incluso desde CONACYT habíamos impulsado algunas mesas, ¿no? Foros para discutir la reforma que venía, pero pues no era algo en lo que yo estuviera pues tan imbuido, ¿no? Por más que son temas que yo he estudiado y que conozco por mi formación, pues yo no estaba metido en eso. Afortunadamente, bueno, pues los tiempos se acomodaron, logramos salir adelante con la entrega del CONACYT, la transición, y bueno, pues finalmente yo me decido a presentar mi candidatura, pues ordenando mis documentos, porque ese simple paso del registro, con pues toda la evidencia documental que había que enviar, no era fácil, ¿eh? No fue sencillo, fue bastante complicado. Yo casi que no puedo enviar al Comité del Poder Legislativo, porque incluso pues se saturó, ¿no? La página, la plataforma, y fue medio complicado. Pero bueno, finalmente lo hice, y lo hice pues por dos razones, ¿no? Primero, mis convicciones democráticas. A mí me parece pues fundamental apoyar, no solamente de palabra, sino en los hechos, procesos concretos de democratización de instituciones, ¿no? Y más todavía si son instituciones públicas, ¿no? Como el caso del Poder Judicial, una institución que durante pues 2 siglos ha estado ensimismada, ¿no? Una institución que utiliza un lenguaje encriptado y que básicamente pues no, pues la gente bien a bien no termina de entender qué es lo que sucede ahí, qué es lo que hace, ¿no? Pero es una institución pública, a pesar de que funcione como si fuese privada o como si estuviese secuestrada por intereses privados, ¿no? Entonces me parece muy importante impulsar, ser parte pues de este proceso histórico para nuestro país y para el mundo. En primer lugar, eso. Y en segundo lugar, pues también es una responsabilidad, porque yo soy muy consciente, bueno, pues soy académico de muchos años, tengo pues una producción ya significativa, precisamente sobre temas que tienen que ver con pensamiento jurídico crítico y con cultura jurídica en México. Y tengo muy claro que si nosotros quisiéramos llenar los 800 y tantos cargos que se están disputando en el Estado, que si nosotros quisiéramos... Solo hay un eco, ¿no? Ahí está. Sí. Si nosotros quisiéramos llenar esos más de 800 cargos que se están disputando ahora para el Poder Judicial de la Federación, únicamente con abogadas y abogados, con conciencia social, con compromiso social, con pensamiento crítico, visión interdisciplinaria, claridad sobre la historia del país, en fin, ¿no? Con sensibilidad y además técnicamente competentes, es decir, abogados de izquierda, no lo podríamos hacer, ¿no? Porque no tenemos esos cuadros. Entonces, para mí era muy importante con esa conciencia, con la conciencia que las cosas son así, y también, pues, en el entendido o a sabiendas pues, de que esa es una posición que yo sí comparto, una posición claramente de izquierda y crítica respecto de la impartición de justicia y las condiciones, pues, estructurales de injusticia de las sociedades modernas, pues para mí era una responsabilidad muy grande participar, ¿no? Entonces también lo asumo así, no solamente como una convicción democrática, sino también como una responsabilidad, pues para impulsar transformaciones efectivas en instituciones tan importantes como el Poder Judicial, donde pues nada más y nada menos se imparte justicia para todas y todos nosotros. Mi estimado Raimundo, Richard, creo que traías una pregunta ahí, si no mal recuerdo, me comentabas. Adelante, Richard, por favor. Tu audio, Richard. Muy buenos días, doctor Quique. Pues hay muchas cosas interesantes que nos ha planteado en este momento ya, pero en lo personal a mí sí me gustaría que nos dijera con palabras que pudiéramos entender el grueso de la sociedad, de qué manera un abogado que ha trabajado para el pueblo, para los humildes, para los pueblos indígenas, de qué manera o por qué decide ser candidato para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, mira, todavía es más complicado así como me la planteas ahora, porque pues deben ustedes saber, yo he escuchado, ¿no? Ahora, pues colegas, y no solo ahora, o sea, son cuestiones que uno en el gremio y en la formación, cuando uno estudia y ya es profesional lo escucha, pero ahora en las campañas, pues he estado escuchando eso de algunos colegas candidatos, que ellos pues desde niño tenían la intención y el deseo de llegar a ser ministros, ¿no?
que ser parte de la Suprema Corte de Justicia es el sueño de todo abogado, en fin, unas cosas muy románticas, ¿no? Yo no sé si sean ciertas o no, pero como cuentos, pues sí logran entretener, ¿no? Entonces, yo los escucho y digo, no, pues algo debe estar mal, porque yo nunca pensé eso, o sea, ese nunca fue mi sueño, ¿no? Yo ni siquiera quería estudiar Derecho, ¿no? Yo quería estudiar Economía, yo estaba preocupado por otras cosas. Termino estudiando Derecho por distintas circunstancias y no quería terminar la carrera. Finalmente la termino, resulta que soy bueno en eso, pero era un ambiente pues muy complicado para mí, ¿no? Precisamente por cuestiones que yo en ese momento intuía y medio que entendía, pero no tenía yo las herramientas para comprenderlo con la profundidad que hoy puedo compartirlo, ¿no? Por cuestiones que yo en ese momento intuía y medio que entendía, pero no tenía... Ahí está, gracias. Pero era pues una situación muy complicada para mí. Finalmente, bueno, pues yo hago toda mi carrera y mi preparación universitaria y luego también mi carrera profesional en el mundo del derecho, pero nunca tuve este sueño, ¿no? Muy al contrario. Eh, la manera en la que yo logro reconciliarme con mi historia, con mi formación, ¿no? Incluso hasta con mi familia, porque ahí también hubo muchos conflictos por eso, pues la forma en la que yo me reconcilio, pues es cuando regreso a México y me invitan a acercarme pues a reuniones donde asistían gente de diferentes lugares del país, representantes de comunidades, colectivos, eh, pues precisamente para ventilar las problemáticas que estaban pasando en temas ambientales y en disputas de territorios y demás, ¿no? Y bueno, es ahí, precisamente en ese momento cuando me acerco y veo la gran necesidad que tiene pues la gente de contar con abogados, no solamente socialmente comprometidos, ¿no? Con una vocación de justicia natural, sino también altamente competentes. Yo me doy cuenta de que se necesitaba eso, porque con puro discurso naif de derechos humanos no íbamos a llegar muy lejos, porque con abogados activistas que saben lanzar consignas, hacer mantas, pintar paredes y marchar, pues no íbamos a llegar muy lejos. Esa gente no necesita ese tipo de abogados. Lo que la gente necesitaba era abogados de verdad, que sí tuvieran un compromiso social a prueba, pero que además tuvieran una gran competencia técnica. Ahí hay un vacío gigante. Es ahí cuando pues yo asumo esa responsabilidad en una reunión donde yo iba como de paso, nada más a escuchar y a ver qué. Y finalmente, bueno, pues yo cuando me interpela la gente, se entera que yo soy abogado, que estoy ahí, me interpela, pues yo tuve que decidir si me mantenía en una carrera académica que tampoco me alcanzaba a satisfacer, ¿no? Pero que era pues una carrera más cómoda, ¿no? En fin, o bien asumía pues un ímpetu que yo sentía en el pecho, ¿no? Por acercarme a las luchas y participar y colaborar con ellos. Y bueno, finalmente, pues yo tomé, como en Matrix, yo no tomé la píldora azul, yo tomé la píldora roja, ¿no? Y decidí liberarme y abrir los ojos y asumir el gran reto que era, pues, acompañar procesos colectivos de defensa del territorio, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que era un encuentro ocasional, ¿no? Donde yo iba a escuchar nada más, resulta que se convirtieron en 10 años de trabajo en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y la Red de Defensa del Maíz, donde pude recorrer el país, pues no como un turista que anda viendo cómo ocupa el tiempo que le sobra, sino más bien conociendo el país, conociendo a la gente en el país que lucha por sobrevivir, que lucha por tener mejores condiciones de vida, ¿no? En situaciones pues muy, muy, muy adversas. Para mí eso cambió mi vida, me permitió reconciliarme con mi profesión, con mis estudios, con mis capacidades, porque yo era muy bueno litigando y tenía buena visión, ¿no? Pero no lo aprovechaba, no lo utilizaba como tenía que ser, porque no encontraba dónde, hasta que, pues, la situación objetiva me encontró, yo llegué ahí, acepté participar, y bueno, de ahí es que vinieron un montón de asuntos que ahora, pues, están recordando y están sonando mucho, y afortunadamente, pues, son asuntos donde yo participé, no afortunadamente porque, bueno, yo ya haya ganado, no, porque yo pude aprender, y yo pude reconciliarme conmigo mismo y encontrar una paz que de otra manera no hubiese encontrado, ¿no? En ese contexto, lo cuento por la pregunta, en ese contexto, pues deben saber que yo soy el más escéptico de los tribunales, no solo de la corte, sino de todos los tribunales, porque lo que yo vi durante muchos años
pues fueron injusticias, ¿no? Lo que yo vi durante muchos años fueron manipulaciones y las trampas, las argucias, pues de abogados leguleyos y también de funcionarios de los poderes judiciales que Mi eludieron. estimado Raimundo, déjame pararte ahí. Te voy a decir por qué. Porque esta es una sección con la que me gustaría que tengan hoy preguntas para desglosarlas, porque ya me pusiste, viste la gama de preguntas que traía. Por eso te decía, aguántame, porque antes de entrar, excelente pregunta, Ricardo, excelente pregunta. Nada más déjame preguntarte dos cosas para irnos en ese tema a desarrollarlo. Sé que es mucha información de la que la gente tiene que conocer de tu trabajo. Te lo digo abiertamente porque estamos investigando a los candidatos y te lo dije, tenemos investigado y nos llamó mucho la atención el trabajo que tienes, esto que dijo Richard pro bono y esto que hablas sobre las temáticas ambientales y las disputas territoriales, en donde trabajaste muchísimos, demasiados casos. Y ahorita me gustaría ir con ellos para preguntarte algunas situaciones puntuales para saber cuál es para que la gente conozca ese trabajo y que no sea algo que acabas de comentar, que en lo personal a mí no me molesta. No me gusta que a la gente le pongan etiquetas. Desde que Lenia Batres se quiso poner una etiqueta, todo el mundo se quiere poner etiquetas. No soy fan de eso y tampoco soy fan de la frase de yo fundé Morena. Esa frase me retumba en el oído porque se le escuché a una persona cuando vinieron los jóvenes en octubre, noviembre pasado y tenía una posición contradictoria. Y la verdad es que si nos llega a aceptar la invitación, con mucho gusto voy a cuestionar esos puntos. Pero mi estimado Raimundo, aquí el punto contigo y te quería decir, a ver, Raimundo, dos cosas que tengo bien importantes, déjame juntarlas. Una de ellas es, ¿qué cambio tiene que tener, si ya que estás en este proceso, tiene que tener un cambio la Suprema Corte? Para Raimundo, ¿qué cambio tiene que tener la Suprema Corte? Y déjame ligarla de una vez ahí la otra pregunta. Para Raimundo, una pregunta difícil, creo yo, y ya me lo han dicho, y creo que me vas a decir lo mismo, ¿qué es justicia para Raimundo? Claro. Mira, lo primero de la Corte son varias cosas, pero una me parece fundamental porque podemos elegir democráticamente a nuestros jueces, pero si esto no cambia, de nada va a servir. Solo le vamos a dar un poder democrático a gente que va a seguir haciendo lo mismo, y lo mismo es lo que no queremos. Si nosotros queremos una justicia diferente, necesitamos tribunales diferentes, pero los tribunales no operan solos, operan con gente que está ahí, y esta gente pues son abogadas y abogados con una cierta trayectoria, con una cierta formación. Lamentablemente todos ellos imbuidos dentro de una cultura jurídica heredada del neoliberalismo, ¿no? Que además, pues se asienta, pues en una tradición que es muy conservadora, que es la formación de abogadas y abogados, ¿no? Cuadrados, leguleyos, formalistas, en fin, ¿no? Todo esto ya he estado yo también hablando mucho de esto en otros espacios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer y qué es urgente? Hay que revisar los criterios con los que operan los ministros y las ministras de la Suprema Corte de Justicia, las metodologías de interpretación y argumentación que están utilizando, ¿no? Hay que revisar los precedentes, hay que revisar la jurisprudencia. Es muy importante que lo hagamos y es una acción prioritaria, porque de otra manera, aunque elijamos jueces de manera democrática, aunque renovemos la totalidad de las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia, aunque, vaya, hagamos todo esto y nos salga bien pese al INE, ¿no? Y todas las demás adversidades, si no cambiamos la forma en la que se lleva a cabo el trabajo cotidiano del operador judicial en la Suprema Corte de Justicia, si seguimos arrastrando prácticas inerciales del pasado, que es un pasado neoliberal, de una corte neoliberal, pues nada va a cambiar. Es muy importante que cambiemos la manera en la que se opera la justicia, la manera en la que se imparte justicia, la manera en la que cotidianamente trabajan los juzgadores en México. Y esa es una revisión que no es nada más una cuestión de política judicial por encima. Me han dicho, bueno, entonces hay que redactar sentencias más claras. Pues si fuera eso, entonces contratemos gente que sepa redactar, gente de letras hispánicas que vengan a ayudarnos. Y ese no es el problema. Ese no es el problema. Sí, hay que ser muy claros en el lenguaje que se utiliza en las resoluciones, pero ese no es el problema del fondo. Ese es un problema bien superficial. El problema de fondo es una cuestión epistemológica.
la manera en la que la gente que estudia derecho y se convierte en profesionistas, sean operadores judiciales o cualquier otro, la manera en la que entienden el derecho, la manera en la que ellos mismos se ubican dentro de la sociedad y la manera en la que comprenden el papel del derecho en procesos de transformación social. Ahí es donde hay que impactar. Y en el caso concreto del Poder Judicial y la Suprema Corte, la revisión de los criterios, de las metodologías, de los precedentes y de la jurisprudencia con la que viene operando el máximo tribunal del país. Eso es indispensable. Bueno, y luego la otra pregunta de la justicia, pues yo te decía que es muy difícil de contestar y que seguramente otros que le preguntes no te van a poder decir nada o van a cantinflear, no porque yo esté especulando que vaya a ser así, sino porque ya me tocó que nos preguntaran o que preguntaran y vi cómo cada uno tenía un cantinflas dentro, ¿no? Y realmente pues es algo, son cosas que en la escuela no te lo terminan de enseñar nunca, tenemos una formación muy deficiente y que la verdad es que abogados técnicos, meramente operativos, que están más preocupados por, por realizar, por conseguir objetivos concretos, pues no se preocupan por estructurar bien su pensamiento, ¿no? Entonces, pues la idea de justicia, pues más bien se queda olvidada, porque lo importante es tener un trabajo y dar resultados. Entonces, en esa visión tecnificada del abogado, pues la idea de justicia no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, a ver, mira, justicia, ¿sí? En sociedades como la nuestra, sociedades que se ubican dentro del contorno de la modernidad capitalista, se entiende siempre como bajo esta idea de que cada quien reciba lo que le corresponde, ¿no? Claro, pero ese ideal de justicia que se viene arrastrando, pues desde la época misma, no de los romanos, porque la cita que hacen de los autores romanos, pues no es nada más que la transfiguración de las referencias que encuentran ustedes en textos de Heráclito, en textos de Platón y en los textos del mismo Aristóteles, ¿no? En donde la justicia se entendía como que cada quien hiciera lo que le corresponde, en el caso de la República de Platón, por ejemplo, o en Aristóteles, sí viene la idea de que cada quien, de dar a cada quien lo suyo, esa idea ya viene esbozada en Aristóteles y es recogida por los romanos, y se viene repitiendo. Lo que no se dan cuenta es que esa idea de justicia, que se acrecienta todavía más cuando expiden el Código de Napoleón, es una idea de justicia basada en el intercambio de equivalentes. Es la idea de justicia que proyectan las sociedades mercantiles, sociedades donde el mercado impera. Eso no se han dado cuenta. A mí me parece que una concepción así de acotada de la justicia, pues no responde a los grandes problemas de las sociedades contemporáneas. Sociedades que todos los días producen pobreza y todos los días están acrecentando las brechas de desigualdad. ¿De qué manera una justicia de meramente intercambio de equivalentes va a resolver este problema? No lo puede resolver, se requiere una intervención distinta. Ahí es donde aparece precisamente la noción de justicia social, ¿no? Para una redistribución de la riqueza colectiva que producimos todas y todos los días, pero que se apropia de manera privada. Ese es el asunto, el meollo del asunto con el tema de la justicia, ¿sí? Pero es una cuestión, pues, que no alcanzamos muchas veces a vislumbrar desde una formación, pues, muy acotada de los juristas. Yo esto no lo aprendí estudiando Derecho. Yo esto lo aprendí estudiando ciencia política y estudiando filosofía. Por eso es que lo comparto de esta forma. ¿Qué habría que pensar como una noción de justicia? Pues mira, yo más bien lo entendería como esta posibilidad de construir una sociedad donde pues cada uno aporte según las capacidades que tiene y cada uno reciba según las necesidades que tiene, no como lo tenemos ahora, que cada uno pues es explotado al infinito y cada uno recibe lo mínimo y a veces menos que eso, ¿no? Esa es la noción de justicia y para eso pues se requieren no solamente nuevas instituciones que impartan justicia con una visión social, como sería el caso de México por la definición de Estado social que tiene nuestra Constitución, sino que, ¿saben qué? Para eso se requieren transformaciones sociales todavía mucho más profundas, porque en los contornos de la modernidad capitalista, una justicia así todavía es utopía. Pues sí te acercaste a una situación en donde agradezco que no sea una respuesta, como bien lo dices, hablar de justicia mercantil, porque hablas de un cambio de conciencias, incluso lo hablas desde universidades. Sería una temática que me gustaría, si me lo permites más adelante, y me gustaría, si se pudiera más adelante, tener otra entrevista más aquí en Cafeína Activa, porque hay varias preguntas que están saliendo, y entre ello también es la parte como profesor y lo que sucede, que ahorita comentabas, Richard, un servidor, también somos profesores, y que nos llama mucho la atención en la parte de la educación, y decías, hay una parte deficiente. Eso, híjole, es una alerta muy grande,
muy, muy grande para este cambio y esta forma de verlo completamente diferente. Pero mi estimado Raimundo, déjame irnos, porque con esto avanzamos brutalmente, prácticamente el primer y el segundo tercio en lo que queríamos dividir esta entrevista. Y la pregunta que te hizo Richard es fenomenal y brutal. Y déjame ir con ello porque es una de las partes que Richard y un servidor investigamos sobre Raimundo Espinosa. Me gustó mucho lo que dijo Ricardo. A ver, ¿cómo está esta situación pro bono? Déjame poner marco y después de poner un poco de marco, ir con Richard si quiere agregar algo más a ese marco para preguntarte al respecto, porque esto es muy vasto. ¿Qué investigamos? Raimundo Espinosa sacó bastantes. Te voy a decir las palabras, Raimundo. Bastantes. Muchas, Enrique. Un chingo de casos fueron lo que me dijeron. De forma pro bono. ¿Sabes cuántos abogados pro bono trabajando con convicción en lo que hacen para ayudar indígenas, tierras? ¿Cuántos hay, Raimundo? Sabes que los contamos con la mano y a lo mejor nos sobran dedos. Sí, claro, y los que hay los conozco, sí. ¿Por qué te lo comparto? Y te lo digo así, no es adular, es la parte del trabajo que nosotros conocimos, que nosotros preguntamos, que nos llega la información y que queremos que la gente conozca. Esa es la finalidad de esto. Déjame tomar, Richard, a acabar el marco y si quieres agregar o pulir el marco que voy a poner. Decías, mi estimado Raimundo, temas ambientales y territoriales. Problemas de territorio. Mi estimado Richard, no sé si quieras agregar algo al respecto aquí, porque la pregunta es que nos desglosaras en específico un poco más sobre esto, que la gente conociera en dónde, qué problemas territoriales y qué problemas ambientales encontraste, y que en ambientales hay gente que si no le saca económico, no se mete, Raimundo, y lo conocemos. En ciencia, y eso es otro tema en donde también estuviste involucrado. Pero mi estimado Richard, no sé si quisieras agregar o pulir este marco que estoy poniendo. Sí, claro que sí. Mira, aquí maestro, yo veo una situación dentro de su desarrollo profesional que es el ser abogado pro bono, que le ha dado sin duda una directriz a su carrera. Esta directriz lo ha llevado no solo a defender a los pueblos indígenas, a los más necesitados y cualquier cantidad de casos, como ya lo mencionaba Quique, sino también el participar en muchos otros proyectos, los cuales han beneficiado en todo lo que usted ha intervenido a el desarrollo tanto de la ciencia, la tecnología y muchos otros campos. Entonces aquí es todo este desarrollo motivo para que usted siga trabajando en beneficio del ejercicio de la justicia en México? Claro, miren, bueno, a ver, lo primero es que, pues la verdad yo nunca he intentado colgarme del trabajo que hemos hecho, del trabajo en las comunidades, y yo siempre he sido muy discreto de cómo menciono todo esto. Ahora que viene este tema de las campañas, pues son cosas que han estado apareciendo porque gente como ustedes pues investigan y me preguntan, ¿no? Pero lo primero que quiero decir es que yo nunca he pretendido, ni pretendí, ni fue nunca mi plan capitalizar, hacer todo eso para capitalizarlo políticamente después o personalmente, nunca. Y mucho menos, yo tengo un gran respeto por toda la gente que me dio la confianza, que creyó en mí, me permitió entrar a sus casas y a sus territorios y estar con ellos participando en estas luchas, ¿no? Yo pues nunca he pretendido hacerme fama a costa del sufrimiento de los demás, ni de esta confianza que me han tenido. Por eso, pues he sido muy discreto en todo esto en estos temas, ¿no? Y luego, bueno, lo de el trabajo que se llama pro bono, miren, a mí me parecía que yo había tenido la fortuna de estudiar, había tenido oportunidades de viajar, de trabajos, en fin, ¿no? Y siempre, pues, en escuelas públicas, en fin, ¿no? O sea, siempre, pues, arropado por la sociedad mexicana, y para mí pues, era natural el devolverle o el pretender, querer devolverle, pues, estos conocimientos que yo había adquirido, pues, a la gente que hizo posible que yo los recibiera.
Para mí eso era fundamental, en primer lugar. Y en segundo lugar, lucrar con la tragedia de los demás, a mí, la verdad lo voy a decir como es, a mí me da asco, ¿no? Me parece asqueroso, me parece obsceno y es algo que yo no tolero. Los abogados, lamentablemente, tienen la idea de que no importa el cliente, no hay que empatizar con los clientes, es trabajo y hay que sacar dinero, ¿no? Hay que, como dicen ahora, hay que facturar, ¿no? Una cosa tan vulgar. En fin, ¿qué tiene que ver eso con la justicia? Nada. Yo eso no lo comparto, para nada, y lo digo con toda claridad. Lo he dicho siempre, no ahora, porque estoy en campaña. A mí no me interesa eso de la campaña. Yo lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo y no lo hago por la campaña. Bueno, no, yo creo que no se puede lucrar con las tragedias de las personas, ¿no? Yo afortunadamente, pues siempre tuve o he tenido oportunidades de trabajo, he sido profesor en la UACM, en la UNAM. A mí en la Facultad de Derecho en principio no me recibieron como profesor porque decían que era problemático y estaba sobreideologizado. Por eso empecé dando clases. A mí me recibió la UACM para dar clases en las carreras de promoción de la salud y luego en Derecho. Fui profesor en la Facultad de Economía a invitación de otro profesor titular, fue que me sumé a la plantilla, pero en Derecho yo no había tenido oportunidades. Es muy reciente que yo me incorporé a dar clases en la Facultad de Derecho. En fin, pero siempre tuve, pues, cómo sustentarme, ¿no? Cómo sostenerme. Y tenía yo, pues, mis asuntos, digamos, privados, ¿no? Que son los asuntos donde yo cobraba y eso me permitía a mí, pues, más o menos sostenerme, o participaba en proyectos si había algún financiamiento para investigación y es de donde yo tenía un poco de recursos. Eso es lo que yo tenía, ¿no? Pero pues yo con eso pues no necesitaba más. Y yo cuando ayudaba a la gente o trabajaba con los compañeros en la asamblea o en la red en defensa del maíz, pues siempre lo hice pues como un compañero más que se suma y pone lo que sabe y las habilidades que tiene pues al servicio de la causa. Siempre fue así, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy eso tiene, para mí siempre ha tenido significado personal y seguramente para la gente que trabajamos en eso también, pero resulta que hoy eso tiene un significado público y se vuelve importante y significativo para más personas en el país y en este contexto. Eso me da mucha alegría porque permite también de alguna manera hacerles un poquito más de justicia a todas las personas que han participado en estas luchas, no a mí, porque yo como abogado, yo siempre digo que yo fui el que más se benefició, no por el dinero, sino por todo lo que aprendí, ¿no? Y por todas las amistades y la buena vibra que yo me he llevado de todas esas causas. Quienes más trabajaron y quienes más se esforzaron y quienes lograron los triunfos que tuvimos, pues son siempre la gente de las comunidades, quienes tenían ya conciencia, quienes tenían sed de justicia, quienes se organizaron, quienes se disciplinaron y quienes llevaron adelante los procesos. Yo solamente pues acompañé y aprendí caminando junto a ellos, ¿no? Eso es pues parte de lo que les tendría que comentar sobre esto. Por supuesto, hubo asuntos importantísimos, ¿no? Déjame ser incisivo ahí. Perdóname por dos cosas. Porque, mira, somos muy francos. En este chat hay muchos compañeros y por la situación de ser profesores, hay también muchos compañeros profesores. Esta idea que tienes donde yo aprendí esto lo tenía que regresar, el profesor Santiago, la profesora Libertad, el profesor Carlos, mucha gente que está aquí en el chat y que son parte de este espacio en repetición o en vivo. Te comparto que tenemos esa idea. Yo estudié en escuela pública, mi estimado Raimundo, y te comparto que cuando te investigamos, esto que acabas de decir, lo investigamos y nos sentimos muy identificados. Yo soy profesor, vivo a veces abajo de la justa medianía, te soy muy franco, pero no es el dinero. A mí me han pedido clases, yo doy clases, soy maestro de matemáticas y de química, y doy clases para muchachos de secundaria y bachillerato porque siempre llegan a la licenciatura con las situaciones de, es que ellos esto ya lo deberían de saber, pero nadie se los enseñó. Y nadie se quiere aventar eso porque todo el mundo quiere hablar de la hematopoiesis, de la perífrasis verbal. O sea, quieren hablar súper bonito y con un lenguaje técnico, a veces para no decir absolutamente nada o para cubrirse entre ellos. Que ya, hablando de CONACYT, ya nos iremos por allá porque tuviste una labor sensacional con Álvarez Bulla al respecto y eso es un tema muy largo, por cierto. Pero no me quiero ir todavía con CONACYT. Me quiero que ahorita todavía quedar en esta parte y por qué te digo que nos sentimos identificados. Yo en la mayoría de las clases que doy, se supone que una escuela virtual, y la mayoría de las clases que doy, las doy gratis, porque hay gente que no puede pagarlas y no le vas a, y como profesor, y que el pueblo me pagó mi carrera, que el pueblo me pagó para ayudar a este propio pueblo, lo mínimo que tengo que hacer es retribuirle.
Cuando te investigamos, sabíamos esta idea y sé, Raimundo, que de repente eres difícil de roer para hablar sobre estos temas porque no te gusta lucrar sobre estos temas. No quiero tomarlo en la forma de lucro, Raimundo, pero sí me gustaría que en grandes rasgos nos hablaras qué problemáticas encontraste eh, de justicia, estas injusticias que encontraste territoriales, que encontraste en las partes ambientales, para que la gente tenga una idea de lo que nos hace falta a lo que te enfrentaste. Y sí lo marco como pro bono, ¿en qué aspecto? ¿Qué es pro bono? Es que no tiene un pago, pues, en pocas palabras. ¿Y Claro. a qué me refiero con esto? Porque por eso te preguntaba lo de justicia, no lo mercantilizas, ¿me explico? Entonces, sí es una situación importante para hablar de convicciones y no preguntarte, oye Raimundo, ¿fundaste Morena? Porque para mucha gente a veces creen que eso es mucho más importante, ¿no? O sea, con todo respeto, aquí lo he criticado, lo seguiré criticando, y esa es la situación de lo que hemos sido incisivos en revisarlo, sin Claro. tocarlo de CONACYT, porque no nos va a dar tiempo, te voy a ser muy franco, es un tema muy extenso en el cual te quiero invitar nuevamente para tocar el tema CONACYT, porque la gente debe de conocer lo que hiciste en la parte de CONACYT y en la parte de maíz con Álvarez Bulla, que fue sensacional el trabajo que ustedes hicieron, la ley, para que nos lo expliques. Y sí Claro. me gustaría que antes de esto, que nos explicaras un poquito de esta parte de las injusticias que encontraste, nos hablaras un poco del trabajo de soya transgénica, Claro. o bueno, de toda esta parte en la que también tú trabajaste, para que la gente vea que en todos estos temas que para muchos, no quiero decir que estén de moda, sino que se han volvido cruciales o trascendentales porque nos vamos politizando en lo que pasa en nuestro país, tú participaste en ellos, Claro. ¿vale? Por Pues favor, mira, Raimundo, adelante. eh, proyectos, todo tipo de proyectos, ¿no? Proyectos de despojo, de saqueo, de territorios, de recursos naturales, proyectos donde estaba implicada pues también violencia, ¿no? Y represión en contra de quienes se organizaban para defender los territorios, ¿no? Proyectos pues que además ponían en vilo a comunidades enteras porque amenazaban los entornos vitales, ¿no? Y la cultura también de estas comunidades. Proyectos carreteros, por ejemplo, pues a mí me tocó participar muy temprano en el asunto de la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla con los compañeros de Tepoztlán, a quien pues yo quiero mucho y tenemos ahí amistad con muchos de ellos todavía. Espero poderlos visitar estos días de campaña, andar por allá con ellos. Y quiero ir, bueno, con ellos, con muchos otros, los compañeros de Xochicuautla, también en el caso de carreteras, en el Estado de México, en Lerma, también con ellos tuvimos la oportunidad de trabajar, de estar ahí apoyándolos. También ahí voy a ir, también con los compañeros, y voy a ir, ahorita voy a señalar otros, pero yo quiero ir a las comunidades, pues sí, como parte de la campaña, digamos, pero ¿saben a qué quiero ir? Yo quiero ir a agradecerles a ellos la oportunidad que me dieron y la confianza que me tuvieron en su momento, porque el reconocimiento posterior que he tenido, la oportunidad que tengo hoy, que es un gran honor de participar como candidato a la Suprema Corte de Justicia, pues yo se la debo a las y los compañeros de las comunidades y se los quiero ir a agradecer, porque el reconocimiento no es para mí, sino es para ellos, ¿no? Bueno, proyectos carreteros como esos, otros tantos, ¿no? En Michoacán, aquí en Puebla también, estuve también apoyando varios compañeros, ¿no? También aquí en Puebla y Tlaxcala con proyectos carreteros. Luego, bueno, pues los temas de los ríos, ¿no? Que a mí me ha marcado mucho. Pues también apoyando en alguna medida a los compañeros del río Atoyac, ¿no? Hoy se habla mucho del río Atoyac, ¿no? Y se olvida, cuando se habla del río Atoyac, se olvida la lucha histórica que ha dado Fray Julián y las comunidades en torno al río en Tlaxcala, ¿no? Que es muy importante. Yo, pues, he estado ahí presente y escuchando y aprendiendo de ellos, a veces colaborando, pues, con sugerencias y consejos, y tenemos, pues, comunicación también, pues, frecuente, porque es un problema que persiste, ¿no? Hoy yo veo que mucha gente se fija en el río Atoyac de manera muy superficial, y eso me parece una falta de respeto para la lucha histórica que se ha dado desde Fray Julián, ¿no? Y las comunidades, porque pues Fray Julián son las comunidades, ¿no? Bueno, y el caso en donde pues sí, he sido más cercano y que también estoy siempre al pendiente, y sigue siendo un reto profesional para mí. Y yo les digo a los compañeros que el día que me libere de mis responsabilidades, yo voy a volver con ellos, que es el caso del río Santiago, ¿no? En Jalisco, en el Salto Jalisco. El peor caso de río contaminados en México. Uno se pelea con un río en Turquía, si no me equivoco, para ver cuál es el peor río contaminado en el mundo. Pero el peor caso que yo he visto en México, ¿no? El del río Santiago,
los compañeros de ahí de Un Salto de Vida, de la organización Un Salto de Vida, y de ahí los vecinos del Salto Jalisco, a quienes pues he podido visitar, espero poder ir a verlos también pues estos días de campaña, pues una lucha infernal, ¿no? Realmente un asunto pues muy, muy complicado, muy difícil de salir adelante, de sacar adelante, ¿no? Bueno, pues yo pude conocer esos casos de primera mano, asuntos que tenían que ver con, bueno, proyectos mineros varios, ya se imaginarán, ¿no? Por aquí, por allá, en un momento donde hubo mucho auge de esto, en el gobierno de Calderón y luego también con Peña Nieto, pues era un tema muy, pues muy fuerte, ¿no? Las cuestiones mineras. El acompañamiento a comunidades indígenas también en varios lugares del país. Yo fui muy crítico en algún momento en México se puso de moda todo este rollo de las consultas a comunidades indígenas. Yo fui muy crítico porque ya había visto cómo venía la línea desde la OIT cuando yo trabajaba allá y cuando regresé a México yo fui muy crítico porque me parecía que la consulta era más parte de la agenda de las ONGs de derechos humanos que se empotraban y tomaban como rehenes comunidades indígenas que parte de las luchas mismas de los pueblos indígenas de México, ¿no? En donde se confundía la parte sustantiva del problema con una cuestión de procedimiento que era la consulta. Entonces, bueno, se convirtió más en un proceso, en un mecanismo de despojo legal que en un mecanismo de reivindicación de derechos, ¿no? Entonces, bueno, conocí varios casos de esos. Aquí en México, pues yo tuve la experiencia de participar en más de 100 procesos de consulta, ¿no? Que eso pues no es sencillo, ¿no? Ya quiero ver yo quién ha podido hacer eso. A mí me tocó, por circunstancias que jamás pedí ni me imaginé, me tocó participar en eso. Luego también, pues algunos de los casos muy sonados, ¿no? Que tienen que ver con gasoductos. Yo fui abogado de los compañeros en la Sierra Norte de Puebla y también la colindancia con Hidalgo, pues en la resistencia del Frente de Pueblos Indígenas de allá en contra del gasoducto Tuxpan-Tula, ¿no? Una batalla pues que nos aventamos, bueno, hasta ahora sigue, pero yo estuve ahí con los compañeros unos 5 años, y también fue una batalla enorme la que dimos, en donde pues se hizo palpable la necesidad de impulsar lo que ahora llaman educación jurídica popular. Nosotros lo hicimos ahí, no hablamos de eso, lo hicimos. Y también pues lo que se conoce como litigio participativo, ¿no? ¿Por qué? Porque no teníamos abogados, no teníamos recursos, había muchas adversidades y la gente tenía que involucrarse, no solamente ser objetos pasivos ahí en su propia lucha, no solamente ser víctimas, sino que tenían que transitar a transformarse en sujetos de sus procesos, como sujetos políticos, históricos, y no solamente sociales, sino también en la dimensión jurídica de los procesos, ¿no? Nos fue muy bien en el caso del gasoducto Tuxpan-Tula. Lo digo sobre todo porque se formó una organización, ¿no? Y una conciencia en la región muy importante. Y bueno, pues otro asunto también muy conocido, seguramente es el asunto más conocido en el que yo he participado, y muy importante para mí, pues fue el acompañamiento a comunidades mayas en Bacalar, pues para el caso de los permisos de siembra comercial de soya genéticamente modificada que dio el gobierno de México a favor de la empresa Monsanto, ¿no? Fíjense que yo llegué ahí a Bacalar con las comunidades, con los compañeros, invitado por EDUCE, con amigos y compañeros entrañables que yo pues quiero mucho, respeto mucho, para ayudarlos a revisar los reglamentos agrarios de los ejidos. A eso llegué yo ahí invitado, ¿no? En el marco de la Red en Defensa del Maíz. Y después, poco a poco, pues ellos estaban trabajando ya con una organización que en el tema de los transgénicos, que no terminó de convencerles. Y en algún momento me pidieron que si yo podría hacerme cargo del asunto, y es así que, bueno, yo termino asumiendo el tema, ¿no? En primera instancia con el juez de distrito, el tema de la soya transgénica, por pues deficiencias en la manera en la que había venido gestionando la organización, la ONG que lo tenía antes, ¿no? Y donde, bueno, pues ni siquiera le informaban a la gente. Un montón de cosas que ni viene al caso que mencione, pero bueno, asumo yo el asunto y me percato de la necesidad de reenfocarlo, porque el tema no era la consulta, la gente no quería ser consultada para ver si ellos deseaban o no la soya transgénica. La gente estaba clara en su decisión y era un no a los transgénicos. Lo que la gente quería era que se anulara el permiso, que se revocara el permiso que dio el gobierno de México a favor de la empresa Monsanto. Y nos enfocamos en dar la batalla sobre eso, ¿no? Había muchos rumores y mucha confusión porque se les había dicho a los compañeros
que las demandas eran para que les resarcieran los daños que habían sufrido por la contaminación pues de su miel con residuos de transgénico, ¿no? De soya transgénica. Para eso no eran las demandas, ¿no? Se les había dicho que las consultas eran vinculantes y que con las consultas vendría la anulación del permiso. Eso era mentira, ¿no? Y eso lo habían hecho los abogados de las ONGs que estaban ahí participando. A mí me parecía muy, con sus excepciones, claro, ¿no? Pero me parecía muy grave. Nosotros cambiamos todo eso y más bien nos enfocamos en fortalecer la base social, en hacer una estrategia de comunicación, una estrategia política y jurídica, pues mucho más enfocada en construir sujeto social y fortalecer la identidad indígena de comunidades mayas que de por sí son muy fuertes y orgullosas de su identidad, ¿no? Eso finalmente pues fue lo que nos llevó terminamos en los juicios en la Suprema Corte de Justicia. Yo ya lo he comentado antes, nunca nos recibió ningún ministro, yo no tenía contactos para eso. Cuando vino Manuel, que era el representante común de la demanda acá conmigo, porque iban a dictar, ya iba a ser la sesión donde aprobaran el acuerdo, donde se venía la sentencia, pues la primera vez se suspendió, ya la segunda fue que sí sucedió finalmente. Ahí la empresa, bueno, los abogados de la empresa Monsanto, pues se presentaron, ellos se acercaron conmigo y querían que platicáramos, yo no accedí a platicar, y también ya lo he dicho, fue muy claro, ¿no?, que el proyecto de sentencia para el equipo de los ministros que conocieron el asunto, pues lo había presentado la propia empresa Monsanto, ¿no? Es un problema, una cuestión muy técnica, muy compleja. Bueno, pues la proyecto de sentencia lo llevó Monsanto, ¿no? Ellos sí se habían reunido con el equipo de los ministros. En ese caso, un ministro que después dejó la corte por presuntos hechos de corrupción, el ministro Medina Mora, ¿no? Abogado en el gobierno de Salinas de Gortari, del propio Salinas de Gortari, ¿no? Su despacho participó en la negociación del Telecán, en fin, pues ese ministro fue el que conoció el asunto, ¿no? Finalmente, pues él renuncia, pero bueno, todo en este contexto pasó. Yo no accedí a negociar nunca con los derechos de los pueblos mayas, ¿no? No era mi causa, es la causa de los pueblos, ¿no? Finalmente, nosotros ganamos por la parte de consulta, que no la queríamos. Nosotros incluso dijimos, no queremos la consulta, porque la consulta es un mecanismo de despojo. Van a venir aquí a coaccionar, a dividir a la comunidad. Nosotros lo que queremos es que se anule el permiso. Y para ello lo que argumentábamos, pues era la inconstitucionalidad de la ley de bioseguridad, que en México todo mundo sabe que es una ley propuesta por la propia empresa Monsanto. Por eso se le llama ley Monsanto, ¿no? Nosotros lo que queríamos es que se aplicara el principio precautorio. La Corte no accedió a eso, ¿eh? No accedió a aplicar el principio precautorio, no accedió a declarar la inconstitucionalidad de artículos de la ley de bioseguridad, y bueno, tampoco accedió a reconocer la jurisprudencia de la Corte Interamericana que favorecía a los pueblos mayas. Y lo digo porque el día de hoy, muchos de los que se quejan de la reforma y que se han opuesto, pues son gente que fervientemente defiende lo que dice la Corte Interamericana. Pues en ese momento nadie salió a decir nada, ¿eh? Todos esos que hoy andan quejándose de la reforma y muchos de esos que defienden la Corte Interamericana cuando habla mal de México, en ese momento no dijeron nada, guardaron todo silencio, ¿no? En fin, es un asunto muy complejo que se ganó de alguna manera, pero con el que quedamos insatisfechos porque no logramos tumbar la ley de bioseguridad y no logramos que se reconociera el principio precautorio, ¿no? Ese es el asunto pues más reconocido o más famoso, bueno, sí, que más fama tiene, en el que yo intervine, pero hubo otro muy importante en la península de Yucatán, que también ganamos, y ganamos ahí sí con todo. El asunto contra el acuerdo para la sustentabilidad de la península de Yucatán, el ASPI, ese asunto también con comunidades mayas, sin apoyo, ninguna organización se quiso sumar, los gobiernos de las 3 entidades federativas estaban contra nosotros, ¿no? Finalmente, pues compañeros de comunidades que eran maestros de lengua maya, poetas, Pedro Uc, un poeta muy reconocido maya, el compañero Russell y otros de comunidades son los que participaron en el amparo. Y tuvimos que luchar incluso con que los reconocieran a ellos como mayas, imagínense, ¿no? Ganamos todo, ¿eh? Ahí ganamos todo. Los jueces nos dieron la razón desde el principio, logramos anular ese proyecto y después me di cuenta, ya con esto me callo, me di cuenta de que nadie nos había querido apoyar y que incluso se habían molestado con nosotros. ¿Saben por qué? Porque el conjunto de organizaciones, de ONGs de derechos humanos y defensoras de los mayas de allá de la región, muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas,
pues recibían financiamiento de la USAID, recibían financiamiento de estos gobiernos que estaban impulsando este proyecto, ellas mismas se habían prestado para supuestamente construir de manera participativa el proyecto y dando el consentimiento supuesto de las comunidades, todas ellas eran cómplices, por eso no les gustó que nosotros demandáramos a estas instituciones en contra de este proyecto, ¿no? Al final ganamos, tuvieron que anular el proyecto y bueno, pues ya a mí ninguno de ellos me habla, ninguna de esas organizaciones me dirige la palabra, pero miren, todo lo que me distancie de ellos a mí me honra grandemente, porque nosotros no negociamos con los derechos de la gente y nosotros nos mantuvimos firmes en nuestros principios y convicciones, a pesar de que incluso las autoridades me buscaron personalmente para querer negociar conmigo y me ofrecieron ser parte de ser consultor en sus proyectos, pagarme a mí dinero para después acusarme de que yo por un lado los atacaba para presionarlos y que luego me pagaran con otros proyectos. Por supuesto que no acepté, pero ¿saben qué? Abogados muy reconocidos del tema sí aceptaron y participan en eso, ¿no? En fin, esta es mi historia, a mí nadie me lo cuenta, yo lo viví, yo lo vi directamente y esto es del testimonio que yo puedo dar sobre pues estos asuntos que son tan complicados, ¿no? Y que donde uno tiene que mantenerse firme en sus principios y convicciones. Por lo mismo de que comentas maestro? que son complicados. Perdón, Richard, por favor. Perdón, sin duda podríamos escuchar muchas, pero muchas más casos en los que participó el maestro Raimundo. Sin embargo, también habría que comentar la gran trayectoria que tiene como funcionario público dentro de la unidad de asuntos jurídicos del CONACYT, en donde se manejaron también muchos asuntos y todos en beneficio del pueblo. Imagínense nada más, ¿no? Al lado de la doctora Álvarez Puga, se creó una ley para beneficiar el desarrollo científico en México. ¿Sí? Se me traba un poquito, mi estimado Richard. Déjame ver. Ok. Se me va trabando ahorita un poquito, mi estimado Richard, en lo que recuperamos señal. Ahí está. Esto que comenta Ricardo, esto que comenta y la descripción que está dando de lo de CONACYT. El maestro lo manejara. Ahí está. Sí, sí, te digo, nada más quería agregar esto, que tiene trabajo tanto en el lado de apoyo a los más pobres, y después también trabajo como participante del gobierno, y eso es digno de reconocerse porque tiene, pues mencioné 2, 3 cosas, pero hay muchas más que seguramente si nos hace favor el maestro Raimundo lo ampliará en otros programas, porque son de una gran trayectoria y para comentar con muchísimo tiempo. Gracias, sí, es lo que quería comentar. Ricardo, si me permiten un comentario muy, muy breve sobre esto que señala Ricardo. Por favor. Miren, pues uno de los grandes orgullos de mi vida profesional, por supuesto, pues es haber sido parte del primer gobierno de la Cuarta Transformación, ¿no? Y además en una institución bajo el liderazgo de la doctora Álvarez Bulla y por supuesto el liderazgo del presidente López Obrador, en una institución donde el compromiso con el cambio fue real y no fue simplemente retórica. Y fue un reto que asumimos desde el día 1, ¿no? Y por eso es que recibimos también tantos ataques de los sectores más conservadores de la comunidad científica mexicana, ¿no? Un reto muy difícil, porque eso es una porquería, perdón que lo diga de esa manera, pero CONACYT era y hasta la fecha se aventaron ustedes un papel muy difícil en CONACYT, y aquí quiero hacer una aclaración de todo lo que venías diciendo, mi estimado Raimundo. Esto que comenta Ricardo es muy amplio. Lo que acabas de comentar de lo de la península es un tema todavía muy amplio. O sea, la verdad es que le diste apenas agarraste mantequilla y le untaste al pan, porque es un tema muy amplio. ¿Y a qué me quiero referir con todo esto? Mi estimado Raimundo, estamos cumpliendo el tiempo y por lo mismo, sé que el día de mañana, y te agradezco también la invitación que te hicimos para el día de mañana en el otro espacio que tenemos, que es Estudio 04. Vamos a estar mañana a 9 de la noche con el profesor Raimundo, pero me encantaría, te lo pido encarecidamente y perdón que lo haga públicamente, pero regálanos otro espacio, porque la gente tiene que conocer esto que dijo Ricardo a grandes rasgos. Y esto que estás comentando, la ley, no me gustaría, te soy muy franco, que nada más quedara en que la gente supiera lo que fue la ley, sino los retos que Álvarez Bulla y tú tuvieron, los dos tuvieron ahí, porque no fue sencillo.
no fue sencillo lo que tuvo la doctora y lo que hiciste tú en ese trabajo, incluso lo hemos comentado aquí, y quiero hacer también hincapié en algo. Muchos de los casos que comentaste, Ríos, todo esto, de las ONGs, es algo que el profesor Santiago, aquí en los programas y en el chat que tenemos del canal particular, ha insistido, ha comentado, para que vean que lo de las ONGs que ha comentado el profe es muy cierto, y la descripción que ha hecho, y qué tan importante es. Aquí está el ejemplo. Y me encantaría, Raimundo, si nos lo permites, en otro programa, en el momento que tú puedas, que nos explicaras un poquito más a detalle esto que pasó en la península, para que la gente sepa esos 3 gobiernos en contra tuya, para que sepan cómo se movían con lo que son estos tejes y manejes. Y la otra, el caso en el que apoyaste, en todo esto en el que apoyaste a Álvarez Bulla, en la parte de CONACYT, la ley de CONACYT, porque, ¿por qué lo quiero hacer? Hay gente, no voy a dar nombres, pero hay gente que son candidatos, candidatas a ministros, que han reconocido la ley que hizo Álvarez Bulla y Raimundo al respecto, ¿ok? Estamos hablando que la gente que conocemos de esta ciencia, de lo que es CONACYT en la parte de ciencia, la porquería que te tocó verla, estoy segurísimo, Raimundo. ¿Por qué? Porque la gente de CONACYT nos los dijo y nos dijo a lo que se enfrentaron y lo que les tocó ver y el golpeteo que ustedes tuvieron. Lo dijiste ahorita tú de una manera muy tranquila y sabes que no fue así. Sabes que fue un golpeteo horrible tengo otras palabras, pero es muy temprano todavía para lo que les pasó a ti y a Álvarez Bulla. En la investigación que hicimos, la gente de CONACYT nos comentó eso y sabemos perfectamente el trabajo que tienes con la ley y lo que fue la ley. Y nos gustaría que la gente lo comentara, que la gente lo supiera. ¿Por qué? Porque no estamos aquí para hacerte 5 o 6 preguntas tibias. No me interesa. Me interesa que si voy a votar por alguien, o si la gente dice, voy a votar por Raimundo, o Ricardo y Enrique van a poner esto en Cafeína Activa o en Estudio 04, es porque investigaron qué ha trabajado el candidato, en este caso, Raimundo Espinosa. Y lo que trabajaste, y por eso lo incisivo que ha sido Ricardo, no solamente en el trabajo pro bono, en las comunidades, y que me gusta que Richard hace hincapié en toda esa gama en la que sí has trabajado, y reitero, no es llegar y decir, soy parte de Morena, me veo muy ligado, siempre quise Andrés Manuel, sí, el gran AMLO, el gran cabecita de algodón. No tolero eso, porque eso es mentirle a la gente. El trabajo es el que nos va a hacer calificarlos a ustedes. El que debe hablar. Por eso es que soy de repente un poco incisivo decirte, desglósanos un poco. Y por eso insisto, nos gustaría que nos ayudaras a desglosar lo importante que fue la ley de ciencia. La gente tiene que entender la importancia de una ley de ciencia en este país. Y eso fue algo que Álvarez Bulla y tú desarrollaron para este país. Y no vengo a echar flores, vengo a hablar de un trabajo que conocemos. Antes de que se hablara de todo esto, lo sabíamos. Incluso discusiones que me ha aventado fuertes hasta con el profe Santiago en aspectos con CONACYT, de la gente que conocemos, de los investigadores transas, los que ha expuesto aquí el profe Santiago, las maneras en cómo se maneja la investigación, las injusticias que hay hasta con maestros en la UNAM, por lo mismo, entre otros aspectos. Es por eso, mi estimado Raimundo, está la oportunidad y aquí está aquí la mesa puesta. Si nos lo permites, regálanos otra entrevista para poder hablar sobre ese tema. Sí, cómo no, yo pues encantado, hay mucho que decir ahí, está todo, además está todo documentado porque Sí. la doctora Álvarez Bulla siempre tuvo el cuidado de comunicar esto de forma transparente, porque ese era el principio, ¿no? La transparencia, la austeridad, el combate a la corrupción. Entonces, bueno, todo esto además está, lo que yo pueda comentar, pues está todo documentado, ¿no? Y Está documentado y hasta en mañaneras, por con cierto. todo gusto, claro que sí. Te agradezco, mi estimado Raimundo, porque sé que la agenda no es sencilla, la traes altamente apretada. Entonces, vamos a terminar aquí la entrevista, si me lo permites, y agradecerte. Recuerden que nos vemos el día de mañana con el maestro Raimundo, 9 de la noche, en Estudio 04. Recuerde que vamos a tener también la entrevista porque es mucho lo que hay que platicar con el profe. Algunas cosas, profe, se las vamos a preguntar y no en modo de repetición, pero como tenemos los dos espacios, hay gente que nos sigue en uno y hay gente que nos sigue en otro.
Entonces, sobre esta situación, para que la gente vaya conociendo tu trabajo. Por eso Está soy muy muy bien. insistente en estar en ambos espacios y son tuyos, ¿eh? En el momento en que tú nos quieras exponer esa parte de trabajo, esa denuncia, pues qué mejor, porque eso es parte de conocer a quienes han estado trabajando. Reitero una situación, Raimundo. Agradezco, en verdad, a ti y al equipo de trabajo, agradezco la forma tan amable y la pronta respuesta para tener esta entrevista. ¿Ok? Por eso es al primer candidato que tenemos Forma tan y les amable agradezco, la ¿vale? respuesta. Mi estimado Raimundo, nos vamos retirando, no sin antes preguntarle a mi estimado Richard. Richard, algo más con lo que tenemos que cerrar con mi estimado Raimundo Espinosa. Sí, gracias, Quique. Nada más expresarle al maestro Raimundo que pues muy pocas veces tiene uno la oportunidad de ahondar en el trabajo de algunas personas, ¿no? Y más ahora con eh, con este evento que va a suceder en México, que es la votación para ministros de la Suprema Corte de Justicia y otros puestos de elección eh, en diferentes niveles, pues me da mucho gusto el poder haber platicado con él y quiero recordarle a toda nuestra audiencia que él va a aparecer en la boleta morada, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y su número es el 4242. Muchas gracias y fue un honor el poder haber platicado con usted, maestro Raimundo Espinosa. Al contrario, Enrique, Ricardo, el honor es todo mío. Yo soy quien está agradecido con ustedes por la oportunidad, pues de conversar también, pues de transparentar, digamos, o de comunicar algunos de estos, pues de esta información, ¿no? Que no siempre tengo yo oportunidad de platicar y compartir con la audiencia. Les agradezco mucho la oportunidad y, por supuesto, cuenten conmigo. Hay muchas cosas que platicar, pues, y muchas anécdotas que les podría pues contar, ¿no? Del CONACYT y también de los otros asuntos que me tocó ver y con todo gusto lo hago. Le agradezco porque aparte, rápidamente, esto que nos comentó de los ríos, híjole, yo no conozco mucha gente que haya trabajado por los ríos, les valen los ríos, les soy muy franco. Y me gustaría después, si me lo permite así, dejando ahí una espinita, déjeme dar un banderazo. Me encantaría que también nos comentara, aparte de esto, qué opina de la democracia deliberativa, de Claro. cierta persona que está en la Suprema Corte de Justicia y que se ostenta como presidenta y que habla al respecto de ello. No voy a decir nombres, empieza con N y termina en Orma Piña, pero bueno, nada más, ¿vale? Pues sí, Raimundo, ¿cómo no? Con todo gusto. A mí me gustan mucho esos temas de teoría constitucional y tengo una opinión sobre eso. Con todo gusto la comparto. y también te quería pedir un favor muy grande. De repente, nosotros tenemos un espacio en Estudio 04 los jueves, la Triple J, los jueves jurídicos con Jesús Soto Santiesteban, con el doctor Oye, Santiesteban. Y hay, de repente hay cierto tema que nos gustaría al doctor Soto, a un servidor, si nos lo permitieras, también saber tu punto de vista. En algunos temas iniciamos como 10 de la noche y si nos lo permites que sea en la primera parte para no desvelarte porque luego nos vamos hasta la 1 de la mañana o con órale. Richard nos vamos luego hasta las 2, 3 de la mañana y les agradezco siempre. Andamos en esto y es convicción. Creemos en este proyecto de Cuarta Transformación, hay que luchar y pelear por ella. Somos abiertamente un canal pro Cuarta Transformación y de izquierda, pero no estamos cerrados ni a debatir ni a platicar sobre los temas. ¿Vale? Muy bien, con todo gusto, claro que sí. Raimundo, fue un placer, te agradezco, nos vemos el día de mañana y reitero, regálanos otra entrevista aquí en Cafeína Activa porque hay mucho que comentar. Apenas si dimos una embarrada del trabajo que has tenido. Claro que sí, pues muchas gracias y bueno, nos seguimos viendo entonces, Ricardo, Enrique. Muchas gracias, un abrazo. Ahí Abrazo seguimos. grande, Raimundo, gracias. Él es Raimundo Espinosa, boleta morada número 42. Así ustedes, si ustedes después de esta entrevista lo ven a bien y votar por mi estimado Raimundo Espinosa, se les va a agradecer a todos ustedes. Si ustedes creen que no o que falta más, falta la otra entrevista. Lo que comentó Richard ahorita, ojo, Raimundo en este trabajo es el que comentamos con los pueblos, con la parte minera, el trabajo pro bono, todo esto que tuvo que les acaba de comentar. Todavía nos falta hablar la ley, nos falta hablar de esa ley, nos falta hablar, mi estimado Richard, no solamente de la ley del CONACYT, sino todo el trabajo que tuvo en CONACYT, el problema que tuvieron con las vacas sagradas, con esta investigación comprada, ensimismada, que no ha llevado a sacar adelante el país. La verdad es que es todavía, y que reitero,
el profe Santiago, y hago un honor a quien honor merece, ha sido muy insistente también en varios de estos temas, para que vean que no es broma, cómo sí se han tocado y cómo son importantísimos, ¿vale? Hay que comentar el trabajo que tuvo con la maestra Álvarez Boya en CONACYT, que me gustó mucho que Richard fuera incisivo en esto. No se tiene que olvidar, y eso es algo todavía muy grande. Ahí está lo de la soya, ahí está lo de los transgénicos. Entonces, falta bastante todavía que trabajar con el maestro Raimundo. Mi estimado Richard, vámonos, mi estimado Richard, y antes de retirarnos, preguntarte con qué nos despedimos, hermano. Sí, gracias, Kike. Nada más, pues reconocer que este es el inicio de una serie de entrevistas que van a llevar tipo de trabajo para conocer más a los candidatos, para formar. La aplicación está haciendo una jugada con Richard, perdónenme, porque ni yo me escuchaba ni Richard se escuchaba. Mi estimado Richard, perdóname, ¿no lo podría repetir de favor? Porque ni yo podía desactivar y fue la aplicación, hermano. Sí, claro, muchas gracias. De nuevo les comento que estoy muy agradecido por este inicio de una serie de entrevistas que se van a llevar a cabo para ir conociendo poco a poco a los candidatos en todos los niveles, a los diferentes puestos del Poder Judicial. Bien, y también pues agradezco la oportunidad de poder comunicarnos a través de estas entrevistas y conocer sus opiniones, sus puntos de vista, para ir normando un criterio más enriquecido y de mucho más valor. Y espero que todas estas aportaciones de la misma manera sirvan para todos ustedes. Muy buenos días y muchas gracias por su atención. Agradezco, Richard, y una disculpa por cómo se estaba, porque reitero, ni siquiera yo me escuchaba, nos había trabado la aplicación, en verdad. Qué bueno que no nos pasó ahí con las palabras de Raimundo. Mi estimado Temoc, abrazo muy grande. Gracias, profe Santiago. Reitero, queríamos ser insistentes, estamos abriendo buscar a varias personas. Yo estoy de acuerdo, mi estimado Richard Álvarez, que ahorita tengo que hablar con la gente de, por cierto, de, de tengo que hablar con la gente de aquí de YouTube, porque no sé por qué no estás activo, si no tiene que haber nada que te esté afectando. A toda la gente que nos ve en repetición, es importantísimo, y les pedimos de la manera más atenta que esta entrevista la podamos replicar. Sé que el maestro Raimundo ha salido con otros compañeros y hay ciertas preguntas que se le han hecho. Reitero, yo no vengo a adular a Raimundo. Hicimos una investigación del trabajo de Raimundo. Conocemos gente desde CONACYT que nos ha hablado del trabajo de Raimundo, que nos ha hablado del trabajo de la ley que tuvo, que fue un trabajo en lo personal fantástico con la doctora Álvarez Bulla, ¿vale? Entonces, yo en lo personal, Brígido, las cartas credenciales que presentó Raimundo, las queremos poner, nos falta información para platicar de lo que ha hecho como servidor público, que fue lo que dijo mi estimado Richard. Vamos conociéndolo, vamos conociendo a los demás candidatos, agradecer a los demás candidatos que nos den respuesta para darles el espacio y poderles preguntar sobre el trabajo que han realizado o sobre el trabajo que han tenido, ¿vale? Y las preguntas, todo esto que buscamos, quiero agradecerle mucho a mi estimado Richard, con quien llevábamos unos días y todavía no les miento, creo que acabamos el programa y creo que el último mensaje que le mandé a Richard fue como a la 1:30 de la mañana, una cosa así, 1:40, y en la mañanita estoy con Richard prácticamente desde las 7 de la mañana revisando cómo buscar hacer fluida la entrevista con el maestro Raimundo Espinosa. Así estaremos buscando hacer el trabajo con los demás compañeros y le quiero agradecer a Richard la disposición porque lo estoy desmañanando, porque
tiene la invitación abierta, mi estimado Richard, como siempre, los miércoles elegantes con mi estimado Richard en Estudio 04, y que prometo que si estamos en la noche no nos vamos a morir, porque tengo dormidos. Les voy a poner un punto. Me mandó un libro del maestro Raimundo Espinosa, mi estimado Richard, en la noche. Y estuvimos hojeando el libro. Si me ven un poco hinchado de los ojos es porque hay otro libro que hay información que ha sacado con CONACYT. Entonces, estábamos al pendiente y reitero, eso sí les puedo decir, hasta el momento de lo que hemos investigado en ese trabajo, no quiere decir que todos tengan que ser iguales, ¿ok? Aclaro, no voy a ponerme a comparar, pero este trabajo que se tiene con la gente, creo que es uno de los más extensos y para mí es hasta el momento el más extenso que he conocido en este momento con los candidatos. Hay mucho trabajo que se tiene que hacer como abogados, eso lo insisto, pero todo este trabajo hay mucho que no se conoce y por eso lo queríamos mostrar y decir, aquí está. Más que lleguen y le salgan a decir en los templetes con los jóvenes, yo fundé Morena, y salgan ahí junto con Lenia Batres, aunque un año antes estaban en contra de la reforma. Sí, o sea, el yo fundé Morena no es algo que sirva. Y la otra, son temas que se han tratado aquí, por eso también decía honor a quien honor merece, porque el profe Santiago aquí también lo ha comentado, ha sido insistente en decir aguas con los ríos, aguas con esto, aguas con estos detalles, y para que vean que se hay un trabajo sobre ello, y que es una persona que ha realizado este trabajo, está candidateado, ¿vale? Sí, profe, le soy muy franco, sí. Sí, le soy muy franco. Yo reitero, le agradezco mucho a Richard porque parte de hacer estas preguntas ha sido por mi estimado Richard. En verdad, mil gracias. Y esa es lo importante de que cuando estamos trabajando con ustedes, logremos que en las entrevistas nos den esta información. ¿Vale? Aparte, creo que con Raimundo, para que ustedes lo investiguen, hay mucha información que está ahí puesta, como bien lo dice Raimundo, ustedes pueden conocer su trabajo y eso fue también lo que nos llamó la atención. Y agradezco mucho a Richard ser incisivo en esta parte de falta mucho de ver todo su trabajo como servidor público. Y hay que comentarlo y hay que preguntarle varias cosas al respecto. ¿Vale? Entonces estaremos comentando con Raimundo Espinosa en otra entrevista y a lo mejor posiblemente, si se puede, otra más, porque falta mucho todavía que comentar sobre esto. Entonces, si vamos a buscar hablar de candidatos y se está prestando y hay ese trabajo, pues vamos a exponerlo. Esa es la finalidad. Mi estimado Richard, vámonos. Te agradezco en el alma estar aquí presentes, mi estimado Ricardo. Gracias, en verdad, a toda la gente que está aquí presente. Échenos una mano para poder compartir esta entrevista, para que la gente conozca el trabajo de Raimundo Espinosa. Reitero, no es por aventarle loas, su trabajo es el que habla por él. Aquí queremos exponer cuál ha sido el trabajo para que ustedes lo conozcan, para que no les vendan nada más. Yo me siento muy cercano a la cuarta transformación. Jechu Claudia, mi cabecita de algodón, y que cuando salgan en la entrevista se pongan una playera de Andrés Manuel, una gorra de AMLO y una coleta de Claudia. No es necesario. Así es, así es. Mejor que se rasure, me va a rasurar, por cierto, ¿verdad? Sí, yo te voy a echar un coyote, pero tengo que hacer ahí unos movimientos, mi estimado Pache, que está sabroso el asunto. Y ahora sí, sí, así es, profe. Yo también comparto con usted. Vicky, con toda franqueza, te recomiendo que te avientes la entrevista. No tiene desperdicio. Se los digo con humildad de rigor. Por lo mismo, está bien, Fresita, está bien, me parece perfecto, ¿vale? Por lo mismo, voy a hacer el programa, mi estimado Temoc. Denme chance de echarme un coyotito y vernos más o menos 1:30 para preparar la mañanera y tener el programa de Tempo Café aquí. Nos vemos aquí en 2 horitas a la 1:30. Richard, reitero, te agradezco y si me lo permites, nos vemos al rato en Estudio 04. Hasta el ratito, Quique. Descansa. Gracias, mi estimado Richard, y agradecido, y en verdad, gracias a Raimundo Espinosa, gracias a Ricardo, creo que fue una entrevista muy sustanciosa con humildad de rigor, ¿vale? Descansen, o bueno, más bien voy a descansar tantito, desayunen y nos vemos 1:30 por acá para analizar la mañanera y para analizar notas ahí que no tienen desperdicio y nos vamos a ir corrido. Hay mucho que comentar y por cierto, no se pierdan que aunque fue cortito el programa que tuvimos ayer en Estudio 04. No se pierdan el programa de lo que hablamos de Mario Delgado, ¿ok? Gracias, mi estimado Rafa Espinosa. Te mando un abrazo muy grande, gracias por estar por acá. Abrazo enorme. A toda la audiencia que nos está viendo, recuerde, deje su poderoso like, suscríbase para que vaya viendo
cómo platicamos aquí las cosas para quien nos va conociendo, y también en Estudio 04 los invitamos en @Estudio 04 oficial. Nos vemos hoy a las 10 de la noche. Mi estimado Brígido, carnalazo, siempre un placer. Brígido, también conocido como el Matafachos en Twitter, porque les pone unas fregas de una manera impresionante. Si no lo han seguido, se lo pierden. Ya como abrazo enorme, y lo que sí les pedimos, échenos la mano para poder compartir, para que se conozca esto, para que se conozca esta información del candidato. Es importante que la gente lo sepa, ya la gente decide si vota o no. Vi muy buena aceptación del trabajo del maestro Raimundo Espinosa en el chat, y que bueno, es parte de que la información llegue y que con ustedes, teniendo información sustanciosa, no como bien lo dice el profe Santiago, no estas preguntas de casi con todo respeto, lo digo, pero con preguntas al estilo Jordi Rosado, donde no te dicen absolutamente nada y casi te preguntan qué sabor de Coca-Cola te gusta. O sea, el que entendió el chiste, pero bueno, en fin. Vámonos, mi estimado Richard. A nombre de mi estimado Richard Robinson, un servidor, Enrique C. Moreno, les agradecemos mucho haber estado en este especial. Recuerden que en Cafeína Activa los especiales son cafés expresos. Abrazo muy grande. Nos vemos 1:30 aquí en Tempo Café para comentar las notas de la mañanera. Nos vemos en la noche con Richard Robinson en @Estudio 04 oficial. No se lo pierda. Recuerde que son miércoles elegantes y se va a poner buenísimo. Descansen, desayunen, lo que tengan que hacer. Nos vemos 1:30 por acá. Esto fue Café Expreso, y déjenme poner mi salida porque se me está trabando acá. ¡Vámonos!